Yo quiero hablar con la ayuda del Señor en esta tarde de un tema que considero que es muy importante en el pueblo de Dios. Es un tema de mucha importancia, aunque muchas veces nosotros en nuestra necedad no lo vemos así. Pero quiero hablar en esta tarde con la ayuda del Señor. No sé si alcanzaré a terminar en esta reunión este tema, pero como hay varios martes en los cuales el Señor me ha permitido estar con ustedes, podré seguir en otra oportunidad si es que el Señor no ha venido antes o si es que no hemos pasado a la presencia del Señor. El tema que quiero tratar con ustedes, hermanos, es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual. Porque podríamos decirlo de esta manera. El discernimiento es algo muy bueno en los hombres. El discernimiento es algo que analiza las cosas, las medita, las cavila, las piensa, las escudriña. Pero el discernimiento espiritual es algo que Dios solamente nos puede entregar. Y podríamos decir que es la sintonía fina del discernimiento. La sintonía fina del discernimiento. Podríamos hablar de Dios. Podríamos hablar de nuestro Señor, del Señor Jesucristo en cuanto al discernimiento espiritual. Pero Él es todo discernimiento espiritual. Nuestro Dios es un todo en discernimiento espiritual. En Él no hay nube de duda que las cosas las discierne, como también las discierne su palabra. La palabra del Señor dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que quiero tomar en este caso a uno semejante a nosotros, a uno que es como uno de nosotros, pero que fue un hombre, que fue un ejemplo en cuanto a discernimiento espiritual. Para ello, hermanos, hablaré de este hombre que cumplió su responsabilidad con el mundo. Hablaremos de una breve forma de Moisés. Para esto leeremos en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, Hebreos en el capítulo 11, para que si hay algunos que quieran buscar el pasaje, Hebreos capítulo 11, y nos vamos a ir al verso 24. Hebreos 11, 24. Dice así la palabra del Señor. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Fíjense, hermanos, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hecho ya grande, con su entendimiento al 100%. No era un niño, hecho ya grande. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado.
teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hasta aquí la palabra del Señor. Que Él añada su bendición sobre ella. Amén. Hemos leído esta porción en el libro de Hebreos, que es en el capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe. Y hemos tomado a este hombre para que analicemos lo que es el discernimiento espiritual con la ayuda del Señor. Hermanos míos, la vida de Moisés no puede ser resumida brevemente como quisiéramos hacerla solamente en estos versículos. Solo podemos mirar algunos pensamientos vinculados a esta porción que nosotros hemos leído. La pregunta es, ¿qué hizo Moisés? Moisés dejó un reino que se le ofrecía. Moisés dejó un reino que se le ofrecía. Porque el solo hecho de ser considerado hijo de la hija de Faraón le conducía seguramente a ocupar un lugar semejante al lugar que en otra ocasión ocupó otro hombre del pueblo de Israel, José, y en el mismo país, Egipto. Tal vez Moisés llegaría a ser uno de los principales, sino el principal de Egipto. Lo repito nuevamente. Moisés dejó un reino y con el tiempo Dios le permitió conducir a su pueblo, que él iba a libertar y además le permitió libertar al pueblo que tuvo grandes privilegios de parte de Dios. Fíjense, Moisés dejó un reino y con el tiempo Dios le permitió conducir a su pueblo, que él iba a libertar y además le permitió libertar al pueblo que tuvo grandes privilegios de parte de Dios. Por lo menos, hermanos, vamos a destacar dos. Aquel pueblo era depositario de la revelación de Dios. Fíjense, aquel pueblo, aquella elección que hizo Moisés, le permitió guiar a aquel pueblo que era depositario de la revelación de Dios. Para los hombres, tal vez esto una locura, pero Moisés tuvo la sabiduría, tuvo el discernimiento de escoger lo mejor. Aquel pueblo era depositario de la revelación de Dios. Y en segundo lugar, y algo tan importante como lo primero, era que de ese pueblo, del pueblo de Israel, vendría al mundo Cristo, según
la carne. Así que, hermanos, siempre el que deja algo para obedecer a Dios obtiene ganancia. Fíjense, Moisés dejó un reino y Dios le dio nada menos que lo que hemos visto. Abandonó los tesoros del mundo y recibió galardón de Dios. Despreció el temor del hombre, pero se sustentó, de acuerdo a lo que leímos, con el poder de Dios, con el poder del invisible, dice el pasaje. Estos, hermanos, son los hechos que tenemos. Casi todos los hermanos antiguos en las cosas del Señor, casi todos aquellos que tal vez de niños o hace mucho tiempo están en las cosas del Señor, conocemos muy bien esto acerca de la vida de Moisés. Y sobre la base de estos hechos y sobre la base de lo que la palabra de Dios enseña, quisiera, hermanos, que sacáramos algunas reflexiones. Por lo menos que veamos 3 pensamientos acerca de esta porción y de esta reflexión que hemos hecho hasta el momento. La primera reflexión que quiero que veamos es esto: la manera en que Moisés encaró al mundo. Fíjense lo que voy a decir, hermanos. La manera en que Moisés encaró al mundo solo pudo originarse en su gran discernimiento espiritual. La manera en que Moisés encaró al mundo solo pudo originarse en su gran discernimiento espiritual. Porque entre la fe y la naturaleza humana, a veces, hermanos, tenemos un grave conflicto. La naturaleza humana tiende a considerar las circunstancias providenciales, aquellas cosas que son providenciales, que ocurren en la vida, como las oportunidades para hacer lo que nuestra inclinación quiere hacer. ¿Cuántas veces nos ha sucedido esto, hermanos? Circunstancias providenciales que ocurren en la vida de nosotros, en la vida como oportunidades para hacer lo que nuestra inclinación quiere hacer. Y decimos, pero era la voluntad de Dios. Moisés, hermanos, enfrentó esta misma realidad. Le fue ofrecido a él, que venía del pueblo hebreo, un alto cargo. Y bien pudo haber pensado, como tal vez uno de nosotros pudiera haberle aconsejado o sugerido si hubiera estado allí. ¿Qué habríamos dicho nosotros como consejo a Moisés? Te conviene tomar ese cargo, porque recuerda que José tomó un cargo parecido y el tuyo, al parecer, va a ser más alto, porque puede ser el faraón de Egipto, y de ahí tú puedes hacer que el pueblo de Dios crezca.
Pero Moisés no lo hizo así. Nosotros podríamos haberlo aconsejado de esa manera, que aquella era la providencia de Dios, era lo que Dios estaba proveyéndole. Total, después de todo, en una situación semejante, José fue exaltado por Dios. Pero hermanos, se necesitaba tener bastante discernimiento espiritual para hacer lo que hizo Moisés. Concluyo pues, hermanos, en este caso, Moisés necesitaba de un gran discernimiento espiritual para saber en dónde estaba para él la voluntad de Dios. El llegar a ser faraón no era la voluntad de Dios, pero era algo bueno que se le estaba ofreciendo. Podría haber hecho muchas cosas con ese cargo, pero Moisés, en su gran discernimiento espiritual, escogió otra cosa. Escogió liberar al pueblo de Dios, sacar al pueblo de Dios y sufrir contradicciones, sufrir cuantas cosas allí en el desierto. Por la fe, en cambio, considera estas oportunidades de esta providencia como ocasiones para el renunciamiento. Esto fue lo que él por lo menos hizo. Aquella oportunidad que se le ofreció para él fue una ocasión de renunciar a lo que el mundo le ofrecía. Hermanos, un cristiano que tiene un buen discernimiento espiritual siempre se va a dejar guiar por las cosas de Dios. Siempre va a escoger lo mejor. Este discernimiento espiritual, mis amados hermanos, es vital. Es vital en nuestra vida. Esto, mis amados hermanos, del discernimiento espiritual no es un adorno del creyente. Esto es esencial para la vida del creyente. El creyente debe tener discernimiento espiritual. Teniendo discernimiento espiritual, hermanos, el creyente va a tener una vida secular exitosa. Y teniendo discernimiento espiritual, el creyente va a tener una vida espiritual exitosa, porque va a aprender a discernir. Ahora, hermanos, el discernimiento espiritual no consiste en un arrebato emocional, como tampoco adivinar cuál es el futuro. El discernimiento espiritual no consiste en apartarse de la realidad, ni siquiera en espiritualizar las cosas materiales o en espiritualizar, como a veces tenemos la tendencia de hacer espiritualizar pasajes bíblicos, haciendo decir a la palabra de Dios lo que no dice. Muchas veces nosotros queremos hacer que la palabra de Dios diga lo que nosotros queremos de ella. Y buscamos pasajes bíblicos para adaptarla a nuestras decisiones. Pero el hombre que tiene discernimiento espiritual no hace eso. Haciendo decir a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no dice. Digo, hermanos,
Y otra vez más lo repito, el discernimiento espiritual no es nada de esto. El discernimiento espiritual no es el fruto de una inteligencia, por ilustrada que sea. No es ni siquiera esto. El discernimiento espiritual no lo podemos encontrar en las grandes universidades. No lo podemos encontrar en grandes pensamientos filosóficos, en las grandes facultades. Y entre paréntesis, hermanos, quiero decir que no tenemos nada contra esto. Ojalá los creyentes tuvieran la mayor educación que el Señor pudiera darles para que el pueblo de Dios sea un pueblo preparado. Pero estamos hablando de discernimiento espiritual. No tiene nada que decirse en contra, sino todo lo contrario. Creo que los creyentes tenemos la obligación de adquirir la mejor cultura posible que debiéramos dar a nuestros hijos y a nuestros descendientes. Debemos darle la mejor capacitación posible, pero el discernimiento espiritual no se puede adquirir allí. No se puede. El discernimiento es espiritual, es otra cosa superior, porque el discernimiento del bien y del mal, elegir entre el bien y del mal, al fin y al cabo es algo que la conciencia iluminada puede hacer. Pero saben, hermanos, como es el caso que estamos viendo de Moisés, el discernimiento espiritual va más allá. ¿Por qué? Porque puede elegir, fíjense lo que voy a decir, puede elegir entre lo bueno y lo bueno. Es tan fina la sintonía del discernimiento espiritual que puede elegir entre lo bueno y lo bueno. Las dos cosas que se le ofrecían a Moisés eran buenas, aparentemente. Moisés llegando a ser el faraón de Egipto y pudiendo desde ese lugar bendecir al pueblo de Israel. O Moisés sacando al pueblo de Dios de esa esclavitud, caminar por el desierto, pero era lo que Dios quería acerca de él. Lo que quiero entonces subrayar, mis queridos hermanos, es que este discernimiento espiritual es una dotación que Dios da. ¿De dónde viene el discernimiento espiritual? Dios lo da. Dios lo da. Es algo que viene de Dios. Es algo que Dios quiere dar a todo creyente, sin excepción. Dios quiere dar discernimiento espiritual a todo creyente, sin excepción. Ahora alguien me podrá preguntar o decir, ¿cómo se adquiere esta mente espiritual, ese discernimiento espiritual? ¿Cómo se consigue esta mente espiritual? Ustedes se acuerdan, hermanos, aquellos que son estudiosos de la palabra de Dios, que el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, un capítulo que debiéramos leer y estudiar con mucha atención. Este pasaje termina con una frase comúnmente mal citada.
pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Digo mal citada porque es mal utilizada, porque se ha escuchado más de alguna vez presentar esta enseñanza más o menos así, a mi modo de pensar, erróneamente. Y se dice, el hombre del mundo se equivoca por esto y por esto otro. Y se dice, pero el creyente no se equivoca porque el creyente tiene la mente de Cristo. Pero la enseñanza de ese pasaje no es esa. Veámoslo un poco más en detalle para que lo entendamos. Esta mente espiritual que nosotros deseamos, que nosotros necesitamos tener, es claramente tener la mente de Cristo. Bueno, pero entonces usted se está contradiciendo. No, es claramente tener la mente de Cristo. Pero veamos lo que las Escrituras nos enseñan acerca de este asunto, de tener la mente de Cristo. Pregunto, hermanos, si yo tengo una vida liviana, ¿puedo esperar tener la mente de Cristo? Si yo tengo una vida ligada a las cosas de este mundo, si yo tengo una vida carnal, ¿puedo esperar tener la mente de Cristo? Si vivo una vida egoísta, ¿puedo esperar tener discernimiento espiritual? ¿Puedo esperar tener discernimiento espiritual? Pregunto, hermanos, ¿acaso Moisés tenía una vida liviana y egoísta? Hermanos, no podemos eludir aquí la enseñanza clara de la palabra de Dios, sobre todo para centrarla en un pasaje, el que está registrado allá en el libro de los Romanos, en el capítulo 12. Allí se habla de la renovación de la mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Moisés transformó su entendimiento porque él estaba cerca de Dios. Allí se habla de la renovación de la mente. Se habla de que necesitamos esta renovación de la mente. Y esta renovación de nuestra mente es la que nos puede dar discernimiento espiritual. Pero, ¿qué enseña este pasaje de Romanos en los primeros versículos? Enseña una cosa fundamental, que todo depende de la entrega de nuestra vida a Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Depende de la entrega de nuestra vida a Dios. Hermanos, el comienzo de un discernimiento espiritual para cada creyente
empieza con la entrega de nuestra vida a Dios. No puede ser de otra manera. No puede ser de la manera que nosotros queramos. Cada creyente empieza con la entrega de su vida a Dios. Si no hay esta disposición de entregar la vida o nuestras vidas en las manos de Dios, es posible que nunca lleguemos a tener el verdadero discernimiento espiritual. Nunca lo vamos a tener si no entregamos nuestras vidas a Dios. Y es por eso, hermanos, que muchas veces vemos a creyentes de años, que no tienen discernimiento espiritual. No tienen discernimiento espiritual. En nuestra asamblea, hermanos, la asamblea en la cual me congrego aquí en Valparaíso y en Chile, cuando un hermano falta más de 2 veces a la cena del Señor, que entre paréntesis digo, hermanos, no debiera ser así. No debiera ser así de esta manera, porque falta 2 veces a la cena del Señor. Pero cuando un hermano acá falta 2 veces a la cena del Señor, la tercera vez, en la mayoría de los casos, sin ninguna explicación, la tercera vez debe sentarse atrás y no participar de la cena del Señor. Entonces hay algunos hermanos que contienden contra esta medida y dicen, ¿dónde dice la Biblia eso? Eso no está en la Biblia. Sí, no está en la Biblia, como tampoco está la palabra Trinidad, pero que tenemos un Dios trino, lo tenemos. Y que la palabra del Señor dice que si una persona hace eso, debe sentarse atrás. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque no tiene discernimiento. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca del discernimiento en la cena del Señor, dice que no discierne el cuerpo de Cristo. No discierne, no piensa, no sabe lo que está haciendo. Y una persona que falta más de 2 veces a una reunión, no a la cena del Señor, a una reunión, es una persona que no discierne en el lugar en que está. No está discerniendo el lugar donde está. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque a veces nosotros decimos la cena del Señor. Pero la cena del Señor es una de las reuniones en las cuales el creyente debe perseverar. Y muchas veces nosotros tenemos la mala costumbre de decir, oye, este hermano ni siquiera viene a la cena del Señor. Ni siquiera viene a la cena del Señor. Y voy a leer, hermanos, el pasaje para que lo tengamos claro. Este hermano no viene siquiera a la cena del Señor. Y en cuanto a la obediencia, que tiene que ver también con el discernimiento espiritual, cuando está hablando de las columnas de la iglesia, dice en aquellas reuniones que tenían que perseverar, porque las columnas de la iglesia son 7, pero hay 3 que son una sola vez: creer, bautizarse y añadirse a la comunión. Pero en aquellas cosas que hay que perseverar, en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Número 1,
perseveraban en la comunión unos con otros y perseveraban en el partimiento del pan. Y muchas veces pensamos, hermanos, ¿cómo pretender que un hermano pueda perseverar en el partimiento del pan si no persevera en los dos puntos anteriores? En la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Cómo va a perseverar en el partimiento del pan si no tiene doctrina? Porque no persevera en la enseñanza de los apóstoles, porque no persevera. Y alguien podrá decir, yo persevero en la enseñanza de los apóstoles porque yo leo mi Biblia todos los días en mi casa. ¿Y cómo persevera en la comunión unos con otros si no está en comunión en una iglesia? ¿O si es que tiene una comunión relativamente mala? Entonces, podemos decir, hermanos, que para esas cosas que pasan dentro de nuestras iglesias, tenemos que tener discernimiento espiritual. Y para tener discernimiento espiritual, debemos entregar nuestras vidas en las manos de Dios. Si eso no lo hacemos, es posible que nunca tengamos un verdadero discernimiento espiritual. Algo que Dios quiere que todos los creyentes lo tengamos. Y aquí podemos tener muchas interrogantes, amados hermanos. Podemos preguntarnos cómo se lleva a la práctica esto. ¿Cómo yo, que soy creyente carnal, cómo yo, que vengo del mundo y que tengo mi mente llena de otras cosas, puedo llegar a tener discernimiento espiritual? ¿Cómo cualquier creyente puede llegar a eso? Otra vez más lo repito, hermanos. La base es la entrega de la vida a Dios. Los medios dependen del dominio que el Espíritu Santo tenga en mi vida. ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida, hermano? ¿Está apagado? ¿Está apagado? ¿Cómo está el Espíritu Santo en tu vida? La base es la entrega de la vida a Dios. A veces, hermanos, nosotros consideramos a Dios como un ser pasivo. No, Dios está tranquilo allí, que está esperando como si estuviera dormido, que está esperando que nosotros golpeemos a la puerta esperando que Él actúe. A veces pensamos que la historia humana exige la intervención de Dios. Y hermanos, muchas veces nos olvidamos que Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor de la historia. No todo lo que ocurre es causa de la voluntad de Dios, pero ciertas cosas ocurren por su decisión soberana. Aquí, mis amados hermanos, tenemos que tener muy presente lo que la obra del Espíritu de Dios puede hacer en el creyente. Yo no soy templo de Dios para tener a Dios
escondido en mi corazón. De ninguna manera, ni el Espíritu Santo está conforme si ocupa un pequeño lugar en nuestra vida. El discernimiento espiritual depende del lugar. Depende del lugar. Y esto es donde muchas veces fracasamos. Yo tengo que reconocer haber fracasado muchas veces en este punto. El discernimiento espiritual depende del lugar que nosotros demos al Espíritu de Dios en nuestro corazón. Depende de que sometamos a Dios todas nuestras decisiones. Y en esto es donde muchas veces fracasamos. Pregunto, hermanos, ¿sometemos a Dios todas nuestras decisiones? ¿Por qué? Porque a veces nos parece a nosotros que la decisión que tenemos que hacer, la elección que tenemos que tomar es solamente una. Por eso estoy tomando deliberadamente el caso de Moisés. Porque aquello que le ofrecían aparentemente era bueno. Aparentemente no había nada de contradicción con los propósitos de Dios. Sin embargo, este hombre tenía la sintonía fina del discernimiento. Tenía el discernimiento espiritual suficiente y seguramente había puesto su vida en las manos de Dios. Moisés puso su vida en las manos de Dios de tal manera que lo rechazó. Fue una decisión, y otra vez más lo digo, que parecía una locura, que parecía una insensatez, pero fue hecha y aprobada porque estaba dentro de la voluntad de Dios para este hombre. Por eso, mis queridos hermanos, tengamos presente, no toda elección es indudable en nuestra vida. Muchas veces tenemos que dudar de nuestra elección en nuestra vida. A veces nos parece que algo se nos presenta de tal manera que solo puede ser la voluntad de Dios. Y digo, hermanos, que la voluntad, que la consulta al Señor siempre, hermanos, la consulta al Señor siempre no es ociosa. Es algo que nosotros siempre debemos hacer, consultar al Señor. La consulta al Señor nunca en nuestra vida como creyente, como hijo de Dios, está de más. Gastar, si así pudiéramos decirlo, hermanos, no es gastar, es aprovechar, pero si así pudiéramos decirlo, gastar el tiempo en oración, en dependencia de Dios, aún en las cosas que nos parecen que son su voluntad, no es en vano. Preguntémosle al Señor, Señor, ¿será tu voluntad? Tú me estás mostrando esto, pero ¿será tu voluntad? Nunca es ocioso preguntarle eso a Dios. No es en vano. Además, nuestras decisiones tienen que ser sometidas a Dios, porque no siempre nuestro criterio es suficiente. A veces, y voy a usar una palabra fuerte, hermanos, a veces somos descriteriados. No tenemos el criterio suficiente. Tú puedes tener 20 años de creyente y creer entonces que por esta experiencia que se tiene y porque consulta a otros que tienen mucha experiencia, entonces esto es suficiente. Digo, mis hermanos,
el discernimiento espiritual viene el reconocimiento que por nuestro propio criterio no es suficiente. El discernimiento espiritual nos dice a nosotros que nuestro criterio no es suficiente. A veces nos parece que nuestra propia manera de pensar está así, impregnada tanto de espiritualidad que no necesitamos ni siquiera consultar la palabra de Dios acerca de algunas cosas y prescindimos del consejo de la palabra de Dios. Y hermanos, a veces esto es sutil, no siempre es deliberadamente, porque si lo hacemos deliberadamente, estamos en pecado. Pero a veces esto es sutil. Pero mi advertencia, hermanos, va a otra cosa. A veces sutilmente creemos, sin confesarlo, sin reconocerlo abiertamente, que estamos suficientemente capacitados para tomar decisiones. A veces lo pensamos así, hermanos. Yo tengo tantos años como creyente que tengo el criterio suficiente para tomar decisiones. El hombre que tiene discernimiento espiritual siempre está preguntando las cosas a Dios, siempre está preguntando las cosas a su palabra, siempre está en comunión con Dios, siempre le da la oportunidad a que el Espíritu Santo se manifieste en su vida. Estamos suficientemente capacitados para tomar decisiones. Por eso digo, hermanos, que la experiencia de Moisés nos debe servir a nosotros. No toda decisión que tomamos tiene que ser hecha conforme a nuestro criterio. La decisión que Moisés tomó ante esa disyuntiva que tenía de escoger entre lo bueno y lo bueno, él no la tomó bajo su criterio de manera deliberada, de acuerdo al pasaje que nosotros hemos leído. Toda decisión debe ser sometida al Señor. En una palabra, ¿de qué depende el discernimiento espiritual? El discernimiento espiritual depende de que yo reconozca los derechos de Cristo y conducir mi vida más y más, pero nada menos, lo repito, el discernimiento espiritual depende de que yo reconozca los derechos de Cristo a conducir mi vida. Él tiene todo el derecho, hermanos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo tiene todo el derecho de conducir nuestra vida. Ahora somos de Él. Y Él siempre nos va a conducir a mejores pactos. Él siempre nos va a conducir a mejores cosas. Es por eso, hermanos, que el discernimiento espiritual es así. Quiero dejar hasta aquí este mensaje para continuar más adelante con los otros puntos que tienen que ver con este tema tan imprescindible para una buena vida, no tan solo espiritualmente, que es lo fundamental, sino que en nuestra vida secular. El creyente que está cerca de Dios, el creyente que está en comunión con Dios, el creyente que le da cabida al Espíritu Santo en su vida, siempre se conducirá de buena manera. Porque Dios hará que ese creyente
se comporte de buena manera. El creyente que es espiritual, que está cerca de Dios, no da pasos en falso, no hace cosas indebidas en la iglesia, razona, discierne y hace que las cosas sean para la gloria y la honra de Dios. Cuando nos presentamos, hermanos, a la iglesia, cuando nos presentamos a la cena del Señor, cuando nos presentamos a una reunión habitual de la iglesia, ¿por qué tenemos que ir siempre bien vestidos? Porque estamos delante del Rey. Y eso lo hace el discernimiento espiritual. Discernimos el lugar donde estamos, discernimos con quién estamos, o simplemente pensamos que vamos a una reunión de un club deportivo. Si yo me presento delante de un rey, delante de una autoridad andrajoso, es porque no tengo ningún respeto hacia esa autoridad. Nosotros los creyentes también. Así es que, hermanos, eso es lo que quiero dejar hasta el momento con la palabra del Señor, y que podamos atesorar esta palabra, yo el primero, para que aprendamos a conducirnos como buenos hijos de Dios. Tener discernimiento espiritual, otra vez más lo repito, es estar cerca de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su bendita palabra.